Y claro, la parte de hacer algún tipo de deporte. Entonces, entre más deporte hagas, de acuerdo a lo que se plantea, será más factible que tengas problemas articulares. Aquí nunca se habla de nutrición, nunca se habla de oxigenación, que lo estaré explicando más adelante. Solamente se habla de estas condicionantes externas que van a afectar a la parte articular. También se dice que entonces, a partir de eso, la única opción que tenemos es una muy buena ingesta de pastillas, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, ya en una dosificación de repente cada 8, cada 12, cada medicamento que pueden ser cada hasta 24, que son muy importantes, pero que aún así, en pacientes de osteoartritis o artritis, más que vayamos disminuyendo la cantidad de medicamentos, solamente aumenta cada vez más esta situación. Y como sabemos, y no es un secreto realmente importante, solamente nos hacemos caso omiso de esta circunstancia, que el tomar tanto medicamento puede afectarme absolutamente un riñón, puede afectarme un hígado, puede afectarme un estómago, y que originará complicaciones más adelante, aunque aparentemente aminora las molestias. Esto es, aminora las molestias, no corrige, solamente va sobre la consecuencia. Nunca va a facilitar un proceso regenerativo articular, solamente se enfoca en aliviar síntomas, aliviar signos, pero no a corregir lo que originó este signo y este síntoma. Hablamos de inyecciones, ya sea por infiltraciones, corticoides locales, etcétera, o claro, una parte quirúrgica que llevará a un proceso de que esto es lo más plus ultra, pero sin embargo hemos visto en la parte práctica que a pesar de que una persona termine en un proceso quirúrgico, si no se corrigió el origen de esta degeneración articular, va a botar la cirugía, va a botar la prótesis, y tendremos que replantear. Entonces, se cortan, se angulan, se alinean otra vez en una parte articular, pero como no entendimos cuál fue el origen, vuelve a botar y vuelve a hacer este tipo de circunstancias. Entonces, esto es lo que se tiene actualmente en la parte médica convencional, y a partir de esto, nosotros médicos o la parte alopática somos muy cerrados, muy necios, y solamente creemos que esto es lo único que hay que hacer para una particular. Y esto es que el paciente se degenere, termine otros extras entre este tipo de circunstancias, será la parte de la fisioterapia, donde podríamos a través de calor, masajes y demás, tener una mejoría. Esas serían lo más práctico que se tiene actualmente en la parte médica. Y sin embargo, cada vez tenemos pacientes con más problemas articulares, tenemos más gente con problemas degenerativos, más gente convaleciente con este tipo de consecuencias, y que realmente no se le está dando un alivio real a sus problemas, a esta situación que están presintiendo. Entonces, vamos a hablar hoy de esos nutrientes que van a facilitar el proceso regenerativo de nuestro cuerpo. Tendremos que entender que tanto en huesos, músculos, ligamentos, tendones, cerebro, hígado, páncreas, riñones, todos vamos a ocupar de macronutrientes y de micronutrientes. En esta parte de macronutrientes tendríamos que hablar de proteínas, de ácidos grasos, de carbohidratos, omega 6, 3, 9, carbohidratos que nos van a ayudar a esta parte de generar energía en ATP, cuerpos tengan capacidad de movimiento. Pero tendremos lo que son los, en este caso, las vitaminas y minerales, y claro, una forma externa en este sentido, tendríamos que hablar de la parte de elementos que no están contemplados, como la parte de prebióticos y probióticos. Entonces, un extra a este tipo de circunstancias de macronutrientes y micronutrientes, estaríamos hablando entonces de la parte de los prebióticos y probióticos. Por ejemplo, no sé si alcanzamos a ver la imagen donde está una mano moviéndose, que solamente se alcanza a percibir el hueso. Nosotros médicos, en este planteamiento, nos enfocamos a solamente ver al hueso como el problema articular, como si lo único realmente importara es el hueso.
y vemos las deformidades, vemos el dolor que está ocasionando este tipo de circunstancias, pero creemos que lo único que hay que corregir es a hueso. El problema es que si ya entraste en una edad adulta, pues otra vez sugeriremos una parte de elementos cálcicos no ionizados que en teoría ayudarán a prevenir un problema de osteoporosis o un problema de osteopenia, pero que en la realidad no cumple las expectativas que se requieren tipo de sustancias. Tendremos productos en el mercado que ya quizás hayan dado, hayas tomado en estas circunstancias, pero que realmente no ha habido con ello una mejora importante de tus musculantes. Entonces, parte de estos nutrientes tendríamos que hablar de la parte ósea, huesos, cartílago, músculos, ligamentos y tendones. Esto tendría que ser el plus ultra que lo que hablaríamos de la parte articular. Sin embargo, cada hueso, por ejemplo, y cartílago está compuesto de la parte de colágeno, de un calcio, de un magnesio ionizados, y que son muy importantes que tengamos en nuestro organismo este tipo de elementos básicos. Tendríamos que también músculos y ligamentos y tendones, y que casualmente para que exista una buena musculatura, una buena cantidad de que los ligamentos estén fuertes y tendones, tendríamos que hablar de aminoácidos que nos van a originar la parte de proteínas, colágeno, que es un tipo de proteína, y tejido conectivo, que es parte de unas proteínas. Entonces, vamos a estar hablando de estos elementos básicos para que el cuerpo tenga esta capacidad regenerativa, capacidad de generarse y de regenerarse. Sin embargo, nos venden la idea a ti y a mí que el cuerpo solamente se degenera, se destruye, y que conforme la edad simplemente se sigue evitando. El punto aquí es que entendamos lo básico, que el cuerpo requiere proteínas, aminoácidos, colágenos, tejidos conectivos, que harán este tipo de tejido conectivo y que facilitarán la parte de tus ligamentos, tendones y la parte muscular en esta situación. Dentro de estos elementos, quiero que podamos visualizar una imagen que está en blanco, donde te habla la parte inicial del tendón, que estamos hablando del colágeno, que van a originar las microfibrillas, los fibroblastos, relativamente las fascias, y de ahí nos van a originar los tendones, pero parte de una parte inicial en la parte de colágeno en nuestro organismo. Es importante que junto con ello entender que para que una articulación no solamente tenga estos nutrientes, necesitamos entender la anatomía de una articulación. Para mí es importante que comprendamos esta parte. Entonces, si tenemos un hueso, tenemos en la parte, por ejemplo, puse aquí más el ejemplo de una rodilla, hablaríamos de un fémur, de una tibia, de un peroné, hablaríamos no solamente de la parte muscular, los músculos vasto interno, interno, externo, etcétera. Hablaríamos también de esos tendones, esos ligamentos que van a ayudar a la estabilidad y la fortaleza de esta articulación, que son de las más fuertes y más complicadas de afectar. De hecho, una articulación realmente lleva mucho del porcentaje de los movimientos y de las funciones de nuestro organismo. Y dentro de ello tendremos que entender no solamente que hay hueso, músculos, tendones, ligamentos, y también entender que hay una parte arterial, venosa, linfática, que va a verse afectada también dentro de esta articulación. Entonces, no solamente se trata de ver un hueso, se trata de entender el contexto, se trata de entender al sistema en esta diferencia, que es lo que hacemos nosotros en la parte de la biofísica. Permíteme. Entonces, hablamos de músculo, creemos que el músculo solamente se mueve solo, que el músculo tendrá movimiento, pero lamento decirte que el hueso no se mueve sin que lo mueva el músculo. Lo que hace que realmente que tus huesos se muevan serán los músculos, la parte de los tendones que van a hacer las uniones entre hueso y hueso para que tú puedas tener un movimiento. Sin embargo, insisto, cada que hay un golpe o una lesión, lo primero que tomamos es una radiografía para observar al hueso. Pero los tejidos conectivos, la parte de la circulación, la parte de cartílagos, eso no se observa en una radiografía y realmente no se puede dar una seguridad de una situación de este tipo. Pero la mayoría vamos a entender que hay una contusión. Hay que revisar que esté hueso bien. Sí, pero no es hueso lo único que realmente hay que estar trabajando en una parte articular. Entendemos que para que exista un movimiento muscular tiene que haber este movimiento de fibrillas,
Pero para que exista este tipo de elementos o ese tipo de movimientos, hay dos proteínas, actina y miosina, y que para que éstas se muevan tendremos que tener un elemento cálcico. En este caso hablaremos de un calcio ionizado. Si tu cuerpo tiene calcios ionizados, facilitará que tus músculos estén en tonos, equilibrios, para que puedan estirarse o puedan contraerse de acuerdo a la parte equilibrada de tu organismo. Pero cuando hay deficiencia en tu cuerpo, lo que vamos a originar es un exceso en contractura muscular, un espasmo, que va a originarse en un tipo de calambre, en esta constante deficiencia cálcica ionizada. Tendremos que entender que hay dos tipos de calcios, un calcio ionizado y un calcio no ionizado. El calcio no ionizado lo vas a consumir normalmente, pero tendrá que entrar a la vía circulatoria, pasar ya sea por paratiroides, por la parte suprarrenales o la parte testicular o ovárica, para que este se ionice, se active y puede ser biodisponible otra vez para tu cuerpo. Si tus condiciones tiroideas, ováricas o testiculares o suprarrenales no están en equilibrio circulatorio, tu cuerpo no tendrá la capacidad de ionizarlo, tendrás en laboratorio mucho calcio, pero clínicamente deficiencia de calcio, osteopenia, osteoporosis, contracturas, calambres, espasmos, caída de pelo, deslizamiento de uñas. Clínicamente hay deficiencia de calcio, pero laboratorialmente tendrás exceso de calcios. Cuando hay ese tipo de exceso de calcios, podrás encontrar a partir de ahí deformidades, tanto en la parte de los pies, en diferentes articulaciones, cuando estamos hablando de calcios no ionizados. Vamos a ver también dentro de esta, ya hablamos de nutrientes que son muy importantes, pero tendremos que entender ahora, insisto, la condición circulatoria. Ya hablamos de que este músculo, para que se pueda mover, que debe existir un calcio ionizado, un calcio biodisponible. Tendríamos que entender también al mismo tiempo la circulación arterial venosa. En este caso entendemos que la sangre arterial es la sangre que lleva el oxígeno y que facilitará los nutrientes para que exista un proceso de reparación y regeneración junto con el sistema linfático. El drenaje, que lo haría la sangre venosa, cuando entonces debe de fluir, llevaría toda la sangre con toxinas, desechos, CO2, para que el cuerpo otra vez a nivel hepático, este laboratorio que tendría que ser el hígado, limpie, depure, desintoxique, vaya a pulmones, se oxigene, se vuelva a entrar al corazón y de ahí pase y oxigena otra vez a todo el cuerpo. Ese es el proceso que debería hacer nuestro organismo. Pero vamos a observar que cuando empieza a haber un bloqueo en la circulación, en la sangre venosa, esta sangre que llevaría, si lo entendiéramos como un ejemplo de una casa, llevaría toda el agua de drenaje, todo lo sucio de tu cuerpo. Cuando esta sangre ya no puede subir, aparentemente por problemas en los vasos venosos, tenemos que entender que también el vaso tiene músculo y que si hay una deficiencia de calcio, también se va a ver afectado no solamente el músculo que tú entiendes para que haya movimiento, se verá afectado el músculo que tendríamos a nivel intestinal y los músculos a nivel de los vasos sanguíneos, originando espasmos, tensiones y disminuciones de flujos. Claro, la parte médica creerá, por ejemplo, ahora si ves la imagen de tu lado derecho, observarás de repente como el fémur en la parte de tu rodilla, como si se explicara por un aumento de peso, el estar más con más obesidad originará que entonces este hueso pegue directamente con otro hueso, desbaratando tu cartílago, desbaratando la parte de los meniscos que tendríamos en la parte de rodilla, y con ello favoreciendo congestiones, inflamaciones y acúmulo de sangre venosa o de sangre ácida letalmente en nuestro organismo. Claro, a esto a la larga le llamarán artrosis o artritis de acuerdo a su proceso degenerativo. Sin embargo, tenemos que entender que tú y yo somos una unidad integral. Entonces, lo que le afecte a un órgano le afectará a todo tu cuerpo. Cuando hablamos de articulaciones, tenemos que ver al hueso, a los ligamentos, a los tendones, a los meniscos, claro. Tenemos que entender el sistema nervioso, el sistema arterial, el sistema linfático. Al mismo tiempo,
porque eso nos facilitará cómo realmente podamos hacer que nuestro cuerpo mejore. Y claro, entender también una condición gonadal. Muchos de nuestros médicos ortopedistas o la medicina en general, tanto reumatólogos, etcétera, no le darán tanta importancia, por ejemplo, a una condición digestiva, no le darán importancia a una condición hormonal para un problema articular. Y desde la biofísica es clave. Si tú tienes afecciones en la circulación en tus ovarios o testículos, directamente se va a ver reflejado en la parte osteomuscular. Cada que tú tengas contracturas importantes, tanto cuello, espalda, rodillas, maxilares, etcétera, etcétera, o haya exceso de relajamientos dentro de tu cuerpo, ya sea hernias abdominales, hernias hiatales, todo lo que hablemos de hernias que son debilitamientos de las capas musculares, estaremos hablando de deficiencias a nivel gonadal. Si hay demasiadas contracturas, estamos hablando de deficiencia gonadal. Entonces, es importante que cuando queremos trabajar realmente y mejorar una condición de articulaciones, tendremos que entender al cuerpo como esta entidad, como una unidad integral. Entendemos también que el cuerpo es un ser compensatorio, que se adapta, que se protege. Y te pongo aquí el ejemplo, cuando esta persona está cargando, tiene que modificar sus ángulos, tanto de tobillos, rodillas, cadera, espalda, brazos, hombros, cuello, para mantener el equilibrio. Sin embargo, tú verías a tu lado izquierdo y vas a ver que esta persona, por ejemplo, tuviera una desviación, una escoliosis en su columna. Tendremos una desviación típica en su columna. Sin embargo, a pesar de que hay una desviación de su columna, estamos hablando de que está en equilibrio. El cuerpo mantiene el equilibrio para poder seguir andando, seguir funcionando de una otra forma. Aquí el cuerpo siempre buscará la funcionalidad antes que lo estético. Sin embargo, a pesar de que tengamos esto, hablaremos, por ejemplo, de contracturas muy importantes y de relajamientos a nivel muscular. Cuando un cuerpo, un músculo se contrae, casualmente el otro se relaja para mantener la parte de los equilibrios. Muchos compañeros ortopedistas no han notado, por ejemplo, que cada que una persona se distiende mucho de su abdomen, va a originar contracturas muy importantes de espalda, favoreciendo con ello primero lumbalgias, y si esto prosigue, problemas, claro, de hernias de disco, y ya con la parte de la asiática, mentada asiática, donde se afecta esta parte de este nervio. Ok, importante que tu cuerpo se adapta. Cada que tu cuerpo se está deformando, es muy importante que entendamos, lo único que está buscando tu cuerpo es adaptarse, mantenerse vivo, pero de repente veremos gente que está más chueca, que está más contracturado, esto más contracturado, la gente tensa aquí, sus ojos. Por ejemplo, si hablamos de musculatura en los ojos, sería personas que tienen dificultad para ver de cerca, para ver de lejos. Capaz, normalmente el ojo tendría muscularmente poder adaptar este lente para poder ver de lejos o de cerca. Pero cuando se manifiesta demasiada tensión, el lente ya no puede ni hacerse para atrás ni adelante, y entonces cuando se requiere un lente para poder tanto ver de cerca o para ver de lejos. Pero el cuerpo tendría la capacidad para poder hacer esto, pero al haber la contractura muscular, el músculo dentro de tu ojo se queda tenso. Pensaremos que es porque leíste o porque fijaste mucho ciertamente la visión a un solo punto. Sí es importante hacer ejercicios de relajación, así como cuando uno hace un tipo de ejercicio, también deberíamos hacer ese tipo de ejercicios con los ojos, pero ahí no hay una cultura realmente de explicar este tipo de circunstancias. En caso de una osteoporosis avanzada, absolutamente se puede revertir, pero hay que entender el origen de un problema de osteoporosis. No solamente hablamos edad, tu cuerpo tiene la capacidad dentro de huesos tiene elementos que se llaman osteoblastos y osteoclastos, células que construyen y otras que destruyen. Tu hueso no es el mismo desde que naciste ni de hace un año, el cuerpo se está constantemente regenerando. Pero tendríamos que entender que para que haya una osteoporosis debió haber una osteopenia. Para entender que falta una osteopenia tendríamos que entender o no se están absorbiendo los suficientes calcios ionizados o los estoy jalando de mi hueso. Aunque yo pudiera estar formando, estoy sacando más de lo que estoy construyendo. Y ahí es donde me va a originar la problema de osteopenia. Eso tendríamos que entenderlo otra vez de forma integral, que es lo que para mí es importante que tengamos el día de hoy. No solamente entender qué es la cuestión de edad o tu mala suerte o de condición de herencia, sino que hay un factor realmente lógico
que va a originar tanto las osteopenias o las deficiencias articulares en nuestro cuerpo. Creo que Este es un factor que aunque se habla de él, realmente no se habla de él. Cuando hablamos de preocupación, de impotencia, de frustración, de coraje, de sentirme presionado, que casualmente la mayoría de nosotros, no sé si nos ha pasado, pero nos sentimos presionados o nos sentimos presionados de los demás o nosotros nos autoexigimos, buscamos mucho esa perfección, el hacerlo adecuadamente, hacerlo de una forma importante. Pero nos cuesta trabajo poner en práctica, por ejemplo, los 4 acuerdos, el no tomármelo personal. Hay gente que le encanta estar cargando broncas que no son suyas, estar de metiches, estar resolviendo problemas, insisto, de otros y complicándose la vida. En vez de facilitarse la vida, le empieza a hacer al pípila, favoreciendo entonces entre esas pequeñas cargas problemas de hernias cervicales, o si ya son 2 o 3 más problemas que estoy cargando de gente que realmente yo no debería hacerme cargo, pero que en mi santa santidad me dedico a estar ayudando a estos seres y pobrecitos, inútiles, tontos, que no tienen la capacidad de poderse solucionar la vida, y como yo soy el único tocado por Dios que tiene la capacidad de pensar, razonar y entender, y el único que puede resolver las cosas, que a eso le llamo yo santa humildad, que se llama una soberbia, lo único que hago es, e insisto, cargar broncas que no son mías, originando con ellos tensiones. De repente hay tanta la tensión que el dolor tiende a ser tipo ardoroso, como una bracita que está apretando, tanto en la parte de impotencia que manejamos, cada que hay contracturas por este espasmo, puede originar hasta la ruptura de los dientes simplemente por tensión muscular de mis maceteros. Cuando hay la contractura en la parte anterior, muchas veces lo que hemos entendido desde la biofísica, tendría esta parte de tristeza, esto congestivo que afectaría a tiroides, que provocaría inflamaciones de amígdalas, etcétera. Pero cuando la tensión es en la parte posterior, hablaremos de coraje contenido. Ya no es frustración, es impotencia, es miedo con coraje, una situación que no puedo resolver, pero sigo conteniendo. Casualmente, esto originará problemas en tu parte posterior. Y te invito a que lo analices cada vez que has sentido impotencia, cada vez que no está en tus manos resolver algo, pero que hay la necesidad de resolverlo. Esta situación va a originar casualmente tus dolores en la parte posterior. Observa, chécate y siéntete para que empezamos a entender este tipo de circunstancias. Claro que este tipo de preocupaciones nos llevarán a facilitar, como te dije, contracturas musculares en vasos sanguíneos y en la parte muscular, que normalmente una contractura muscular debería ser una flexión y extensión, normalmente, ya sea pronación o supinación, de acuerdo al tipo de articulación. Pero lo que tendríamos que hacer movimiento, pero tenemos que entender que movimiento, cada que yo aprieto o relajo, estoy favoreciendo flujos o bloqueando flujos. Lo normal cuando tú tienes miedo, por ejemplo, yo tengo miedo, estamos en una situación de peligro, el cuerpo entra en mecanismo de defensa. Lo normal es que dure de 1 a 7 minutos, de 3 a 7 minutos. Pero cuando ya la amenaza se quitó, el cuerpo debe volver otra vez a su estado de equilibrio. No podemos mantener un estado tenso 24 horas porque originará mucho desgaste, cansancio, agotamiento, pérdida de energía. De repente va a originar otro tipo de consecuencias, otro tipo de enfermedades, simplemente por estar hablando de estas condiciones, alteraciones en tu circulación y en tu flujo arterial venoso y linfático. Veremos, por ejemplo, en esta imagen, que una condición de los músculos en tono adecuado facilitará la entrada de sangre arterial y facilitará la salida de sangre venosa. Pero cuando yo origino contracturas musculares, espasmos, voy a disminuir la entrada de sangre arterial y me va a complicar la salida de sangre venosa. Si podemos ver, habrá datos de disminución de palidez en las extremidades, pero también de congestiones moradas en la particular. Veremos casualmente en esta zona, en la parte del dedo índice y dedo pulgar, que está más congestionado esta sangre, y últimamente en la parte media está disminuido. Casualmente la parte distal está un poquito más con color rojo, si se fijan, casualmente, pero son circulaciones diferentes, tanto la parte medial, la parte radial y la parte cubital tendrán contracturas o músculos que estarán dando este tipo de circulación.
Cada que yo sigo en la tensión, preocupación, frustración e impotencia, aunque sea consciente o no de ello, insisto, voy a seguir afectando estas condiciones circulatorias. Y si esto lo aplico a mis condiciones a nivel articular, en este caso rodilla, debe haber buena entrada de sangre arterial, buena salida de sangre venosa, para que lleguen perfectamente los nutrientes, reparen, regeneren y tengas la edad que tengas, el cuerpo tenga, insisto, esa capacidad regenerativa. Pero cuando tú originas contracturas musculares, espasmos, conscientes o no de ello, ya sea por un traumatismo que tuviste, por una situación externa, pero que estás favoreciendo una disminución de un flujo arterial, que insisto, lo normal debería ser de 3 a 7 minutos, no 3 a 7 horas, no 3 a 7 días, no 3 a 7 semanas, no de 3 a 7 años. Estamos hablando de contracturas constantes que facilitarán una esclerosis, una destrucción de tu articulación, no por el uso, sino por la falta de los elementos nutricionales y por la falta de un drenaje de sangre sucia, que será la sangre venosa, que lleva, insisto, las toxinas, los radicales libres, las toxinas, que van a empezar a hacer destrucción. Vamos a hacer un ejemplo. Agua estancada, lo que sabemos es que se echa a perder. Agua que fluye está favoreciendo la vida. Entonces, cuando tu articulación impide un buen drenaje, impide un buen flujo, lo que va a originar es congestiones, y con ello, tanto la parte isquémica, que no haya nada de nutrientes, o las congestiones en las partes articulares. Y a estas congestiones vamos a llamar artritis. A esta parte de isquemias, esta situación, hablaremos de una condición de artrosis. Entonces, no está entrando nada de oxígeno en estas partes. Seguiremos viendo estos procesos de alteración circulatoria y que nos llevarán a este tipo de circunstancias. Cada que hay una acidificación, hay una destrucción proteínica, no hay oxígeno, no hay nutrientes, lo que voy a originar es procesos destructivos, voy a originar un catabolismo, y cada que yo destruyo una proteína, yo voy a formar un ácido láctico que es casualmente, cuando haces ejercicio por primeras veces y te queda el cuerpo todo adolorido, tendrá que ver por la destrucción de tus proteínas. A esta destrucción de tu proteína, el residuo que queda se llama ácido láctico, y eso es lo que irrita y lo que duele. Pero también cuando destruyes una proteína, formas agua, formas edema. El edema dentro de esta articulación, al comprimir al nervio, provocará dolor. El ácido láctico provocará dolor. A estos tipos de alteraciones, al no entenderse eso, yo lo único que hago es darte un medicamento antiinflamatorio analgésico para evitar el dolor, no la destrucción de tu proteína. No sé si soy claro ahí. Lo que hacemos normalmente en la parte médica es solamente darte un analgésico para que no duela, para hacerte creer que no hay nada. Sin embargo, el cuerpo se sigue destruyendo, se sigue degenerando. La parte médica no evita el proceso destructivo, solamente, insisto, bloquea la sensación de dolor. Mi pregunta, ¿se te hace justo esto? ¿Realmente es lo que quieres, solamente que se te alivie el dolor, o realmente que el cuerpo le demos los elementos para que pueda facilitar este proceso regenerativo? Importante aquí es, y estoy hablando, ahorita estoy hablando de articulaciones, pero te puedo hablar cerebro, ojo, nariz, boca, o sea, lo que tú me quieras decir, vamos hablando al mismo principio. Todo proceso que yo quiero mejorar dentro de sangre arterial, que será la parte roja, y la sangre venosa, lo sucio, yo necesito que haya una buena circulación, que haya una buena oxigenación, que haya un equilibrio en pH, tanto ácido como alcalino, de acuerdo a diferentes órganos, pero que haya este equilibrio en este tipo de pHs, y que haya un adecuado flujo eléctrico, un adecuado flujo electromagnético, pero que hayan los elementos nutricionales. Si yo aseguro los nutrientes, se asegura una buena circulación, literalmente a esa rodilla le mando ladrillo, cemento, cal, varilla, y puedo facilitar la reconstrucción, y tengo los albañiles para construir, tenga la edad que tenga, yo voy a reconstruir. Pero si tengo los albañiles, pero no tengo la materia prima, ladrillo, cemento, cal, varilla, mi cuerpo no va a poder regenerar, no va a poder restablecer estas condiciones. Aquí la inteligencia que tendrías que aplicar tú es no solamente dar los nutrientes adecuados, sino facilitar los elementos para que tu cuerpo comience a regenerar. Mi pregunta es, ¿qué harían ustedes por lógica para facilitar que esta articulación mejorara? Adecuar todos los sistemas, y este sistema tiene que ver desde mejorar tu digestión.
Y mucha Y gente, un todos. médico pedista dirá, no, es que no tiene, pero mi problema es la articulación. Sí, pero resulta que debe haber una buena ingesta de nutrientes, tiene que haber una buena absorción de nutrientes y eso lo hace colon en esta parte del intestino delgado y tiene que haber una buena eliminación de toxinas y excrementos, que eso es la parte recto, pero y la parte colon. La digestión es importante para poder tanto ingerir como para absorber los nutrientes. Y una vez que ya los tenga, necesito mandarlos o enviarlos al lugar donde se requiere. Pero si las vías de acceso están bloqueadas, yo por mucho que tenga nutrientes, no tengo la capacidad circulatoria para que llegue ese elemento a la articulación, no va a reparar. Le va a ser muy complicado facilitar esto. Y si sigue el cuerpo con tensión, 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 esto es igual a dolor, a dolor, a dolor, a dolor. Y yo te reto relativamente que trates de durar más de 5 horas haciendo esto y vas a ver el dolor ser insoportable. Y podrás tomar analgésico, pero si sigues haciendo esto va a seguir doliendo. La única forma real de que esto se alivie es equilibrando y relajando y tonificando la parte de sus músculos. En el chat hay preguntas. Y dice, hay dolor de cabeza y nunca baja, me dan calambres, se me entumen los brazos, hay veces que me dan calambres en los pies y en las plantas de los pies y me duele el caminar. Todo esto estamos hablando que hay un abdomen distendido, caliente, inflamado, que afectará tu condición ovárica y que está favoreciendo esta falta de ionización de calcios. Tienes deficiencias cálcicas. Entonces hay que trabajar esta parte, la parte digestiva, la parte intestinal, hay que trabajar tus condiciones gonadales. Aunque no sea el punto, bueno, aquí es muy importante los baños de asiento para esto, para trabajar esas condiciones osteomusculares aquí en estas circunstancias. Claro, tomar el Biogrubion, van a complementarlo, pero te voy a hablar un poquito más de esta parte. Vamos a hablar de impotencia, coraje, ante circunstancias que están pasando en tu vida alrededor, donde es injusto, no se vale, son chingaderas, y en esa impotencia solamente, en esta preocupación con impotencia, insisto, solamente sigues almacenando esa energía. Sugiero canalizar esa energía de una forma interesante ahí. Más adelante también lo trataré de explicar con más calma. Yo creo que más rápido porque ya vamos sobre tiempo. Hablamos entonces de este tipo de oxigenación. Para esto, para relajar y tonificar, yo sugiero, nosotros manejamos un calcio biodisponible que facilita que tu cuerpo, tus músculos, vuelvan a su tono de equilibrio. No estén flacidotes, no estén tensos, sino que vuelvan a un estado de equilibrio para cuando se requiera que esté relajado o en tensión, el cuerpo tenga la capacidad de poderme reaccionar. Cada que haya deficiencia de un calcio ionizado, tendrás los calambres, las caídas de pelo, desplazamiento de uñas, la piel más reseca, y tendremos que hablar de esta situación de calcio y magnesio ionizados, que aquí son muy importantes, su consumo, su activación. Si ya tienes, por ejemplo, si te operaron de tus ovarios, en esta parte de mujeres, ya no los tienes, te van a adelantar a una menopausia, pero eso también se traducirá en tener problemas osteomusculares, ahí de forma muy, muy interesante. Estaremos hablando también aquí, no solamente de un BioGroup, yo te voy a sugerir también, por ejemplo, localmente, la aplicación de un COOL que nos va a facilitar externamente una mejor oxigenación, nos va a ayudar a equilibrar la parte de pH, nos va a servir como analgésico antiinflamatorio, nos va a ayudar a reaccionar, insisto, de manera equilibrada. También sus efectos antirreumáticos, va a tonificar, a preparar y relajar al músculo, va a prevenir la formación de hematomas en ese sentido, aunque favorece la condición como lo plantea la parte alopática convencional de hacer un analgésico y antiinflamatorio. Aquí sí vamos más allá, no solamente haciendo que se quite el dolor, lo que sí estamos haciendo es cambiando un pH, mejorando la circulación, mejorando un flujo, aunque en teoría sería lo mismo que haría un medicamento. Aquí sí vamos al origen, estamos cambiando pH, sí estamos oxigenando, estamos cambiando la parte de radicales libres al meter antioxidantes para que se activen otra vez estas moléculas y favorece un proceso otra vez de reconstrucción en tu cuerpo. Lo que sí estamos haciendo es regenerar a tu cuerpo
aunque solamente sea una crema como tal, a diferencia de un diclofenaco, que solamente, insisto, bloquea los canales para el dolor. Ahí no hace más nada de lo que te estoy diciendo. Entonces, si vas a aplicar una crema de diclofenaco a un CUL, o sea, 1000 veces la sugerencia mejor de un CUL para realmente establecer estas condiciones importantes en tu cuerpo. Sí, es importante la natación como una parte de equilibrio y tonificación de músculos, mejoramiento de circulación. Cada que estás haciendo este tipo de ejercicio es un ejercicio aeróbico que facilita una mejor oxigenación de tu cuerpo, por tanto, facilita un proceso de reparación. Pero por sí solo, natación no va a corregirte un problema de osteoporosis, o sea, es una locura. Necesitas que consumir los calcios y necesitas que lleguen al lugar que se requiere. Aunque mejores oxigenación, necesita los elementos y las vías permeables para que esto funcione. Estos componentes, como te decía, ¿por qué lo va a hacer? Por los extractos que tienen: extracto de ganoderma, extracto de clavo, alcanfor, aceite de enebro, aceite de eucalipto, aceite de árnica, aloe, que facilitan estos procesos importantes en nuestro cuerpo. Otro elemento que yo no podría dejar de pasar para problemas osteoarticulares sería nuestro colágeno hidrolizado con moringa, que va a facilitar y da los elementos, como te decía, tanto de proteínas, te he hablado de los elementos para tendones y ligamentos, que lo va a hacer la parte del colágeno. Entonces, al yo tener colágeno, facilitaré tanto la nutrición adecuada y con yo ya mejoré circulación y ahora te doy el nutriente, entonces facilito entonces que tendones, ligamentos, cartílagos se empiecen a restablecer, se empiecen a mejorar. Claro, lo que el paciente mejorará es que ya no va a crepitar tanto, que va a haber a minoría del dolor. Entre las primeras manifestaciones que van a encontrar es ya la no crepitación y, insisto, el aminoramiento de la parte del dolor. Estaríamos hablando de estos procesos donde al oxigenar, meter los nutrientes y meter antioxidantes, que tiene aquí la parte extra de una moringa. Habrá muchos colágenos, yo creo, en el mercado. La realidad es que aunque haya muchos colágenos, no están pensados y diseñados de esta forma. Entonces, dando el colágeno, dándote un colágeno hidrolizado listo para poder absorberse. La diferencia de este colágeno es que ya es líquido, que garantiza el 100% de absorción. Junto con ello, insisto, dan de grandes cantidades de antioxidantes con la parte de moringa, que claro que eso facilitará que tu cuerpo comience a regenerar y a establecer las condiciones físicas en tu organismo. Estaríamos hablando como complemento de un Bioflex, que dentro de ellos tendríamos otra vez cartílago, glucosamina, colágeno, condroitin sulfato, uña de gato y ajo. Estas dos últimas que mejoran circulación y las otras que se van directamente a lo que te decía como la parte de tejido conectivo, que se regenera la parte de colágenos y cartílagos, y con ello la reestructuración en esta parte de nuestro organismo. Claro, con pacientes que tienen neuropatía diabética, estamos hablando que tienen, claro, deficiencias de calcio ionizados. Muy importante ponerle el apellido. Tendrá deficiencia de un calcio ionizado. Tendrá exceso o tendrá mucho calcio no ionizado, pero habrá deficiencia de un calcio no ionizado. Estos tipos de elementos serán claves para que tu cuerpo otra vez se revierta, se regenere, pero aquí tendríamos que también dejar muy claro que a los músculos normalmente no se les da un tratamiento, no se les facilita un proceso regenerativo. Entonces tendremos que también, claro, de un buen masaje que ayude a relajar las musculaturas, a entender que el músculo es la forma donde se manifiestan nuestros tipos de emociones. Cada que tú piensas una cosa, dices otra y terminas haciendo otra, el órgano que se va a afectar es la parte muscular. Cada que tú y yo somos incongruentes en nuestra vida, normalmente el cuerpo lo manifestará en estas contracturas o en estos relajamientos en las diferentes partes de tu cuerpo, ya sea que sea de un pasado, ya sea que sea un evento reciente, ya sea que sea con un hombre o que sea con una mujer. Estas situaciones se manifestarán directamente en la parte osteomuscular. Entonces, cuando tú le ayudes a tu músculo relativamente a decirle, a soltar, a entender, a comprender el evento que sucedió, darle un resignificado, aprender de ese evento, facilitará los procesos de relajación. Entonces, yo en la práctica, cuando veo que alguien toma conciencia, se da cuenta de lo que le estaba dañando y casualmente a partir de eso le da
una interpretación diferente. Lo que yo noto, lo primero que yo noto es que hay un relajamiento muscular, esas tensiones de cuello y espalda, como si perdieran peso. El cuerpo afloja, el cuerpo relaja y el cuerpo comprende que ya no hay necesidad de seguir con ese odio, con ese resentimiento, con ese miedo, con esa preocupación, y empieza realmente la serenidad, la confianza. Claro, sí es importante que te apoyes con una persona que te ayude a trabajar esta parte mental y emocional, pero físicamente yo te sugeriría trabajar, sí, la parte de Bioflex, sí, la parte de BioGru, sí, la parte de 4 Deporte Colágeno, la parte de BioN, la parte de Biosia, y que realmente van a facilitar físicamente este equilibrio. Pero importante también el equilibrio en la parte hormonal. Casualmente, una persona que tiene problemas articulares son personas que tienden a ser muy rígidas mentalmente, son tercas, son necios, creen que solamente ellos tienen la verdad, y casualmente a partir de eso empieza su cuerpo también a reaccionar a través de esa rigidez. Cuando yo aprendo a ser flexible, a entender que no siempre tengo la verdad, que me puedo equivocar y puedo aceptar que de repente a partir de esa equivocación hay un crecimiento y un proceso evolutivo, casualmente el cuerpo facilita procesos regenerativos. Pero yo me acerco de tener la verdad, donde yo solamente, absolutamente, solamente las cosas son como yo quiero que sean, tus músculos, tus articulaciones manifestarán estas contracturas y estos espasmos importantes en tu cuerpo. Perfecto, doctor Ricardo. Muchas gracias por la capacitación. Muchas gracias a los invitados. Felicidades por haberte conectado. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, también deseándoles un excelente inicio de quincena. Y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.